Una forma de cosmovisión estructurada que el hombre ha tenido y que ha permanecido hasta nuestros días es justamente la cosmovisión religiosa. Esta cosmovisión se ha basado en creencias míticas, en asuntos de revelación, y que si bien son distintas, desempeñan la misma función de criterios de verdad y por supuesto de interpretación de la realidad total de la vida del hombre religioso. Antes de describir el fenómeno de la religión y cómo pasó previo para ello, pues debemos más o menos entender en qué consiste el pensamiento mítico y por supuesto pues el mito. En este orden podríamos llegar a decir que hay una serie de características y funciones que tiene el mito. Inicialmente tenemos que decir que la palabra mito es de origen griego, según la etimología, y tiene un significado mucho más amplio. Al principio podemos llegar a considerar, por ejemplo, que según Homero, recuerden ustedes, que significa simplemente una palabra o un discurso. Más tarde, este concepto mito se utiliza en el sentido de la fábula, en las narraciones maravillosas, y así llega a designar una misma historia, ya sea profana o de tipo incluso religiosa, que de alguna forma vincula una perspicacia de tragedia, ya sea en orden a un enredo de una comedia o el tema básicamente de una fábula. Sin embargo, su significado más común y el que predomina es el de una narración de hechos extraordinarios, de hechos fantásticos en que intervienen dioses o seres superiores al hombre. De esa manera, entonces, las narraciones fantásticas son adjudicadas precisamente a estas comunidades que consideran que es cierto para ellos el mito como una realidad y que, pues bueno, en otros contextos podría determinarse como una narración fantástica. Precisamente hoy en día, en el lenguaje corriente, el mito significa una ficción, incluso una mentira o una ilusión, aquello que no puede existir en la realidad. Este significado precisamente es fruto de una degradación histórica iniciada desde los mismos griegos, quienes a partir de Genófanes, por ejemplo, y de Hesíodo, critican y rechazan las mitologías, por ejemplo, de Homero, y vacían el mito de todo valor religioso o metafísico que tiene el mismo y proseguida por los judíos cristianos, para quienes todo lo que no es declarado válido, como la fábula, simplemente es mentira o ilusión. Entonces, en este orden no hay nada más erróneo, sin embargo, que concebir el mito históricamente hablado como una creencia ilusoria y falsa. Las sociedades, por ejemplo, primitivas, que en el mito conservaban aún vivo, vemos que manifestación, distinguen precisamente los mitos que para ellos son realmente una historia verdadera, como se lo he comentado. Para las comunidades ancestrales, simplemente un mito es algo cierto, es algo real, algo que dice de su historia, que forma parte de su ancestralidad, de sus narrativas territoriales, de sus contextos culturales. Sin embargo, para hoy, quienes de alguna forma leemos ese tipo de narraciones, la vemos algo como nada más que relatos fantásticos, incluso asociados a las fábulas y a los cuentos, que son tenidas por historias falsas. De ahí que aquellos que no puedan ser recitados, por ejemplo, en cualquier parte o de cualquier manera, y que incluso en algunos pueblos estén reservados a los iniciados, lo que no sucede con los cuentos, por ejemplo. El mito es para el hombre arcaico, el hombre primitivo, un asunto de la mayor importancia porque le concierne en lo más profundo de su ser. Es decir, le da razón de su existencia y le define el sentido de todas las cosas que le rodean y de su propia vida, de su propia pues, coexistencia social, comunitaria, de alguna forma vinculada con sus entornos culturales. Estamos acostumbrados a concebir el mito como la forma de expresión de una mentalidad primitiva, mística, incluso confusa, lo cual también es erróneo. ¿Y por qué razón? Porque en la vida primitiva existe una esfera sagrada y otra profana. Entonces, entre ellas no se da confusión. El conocimiento racional tiene un campo propio en el que no se inmiscuye la magia, por ejemplo. El hombre primitivo solo acude al poder mágico cuando siente agotarse los recursos de sus posibilidades naturales. Y en este caso, es consciente de estar
pisando otro terreno, el terreno de lo sobrenatural. El mito entonces no es algo teórico. El mito, por lo tanto, no puede ser encasillado dentro de nuestros esquemas lógicos si es que tiene alguna lógica esa concepción. Um, el mito, esta propuesta resulta inapropiada para, de alguna forma inaprehensible para nuestras concepciones de verdad empírica y científica que tenemos hoy en día. Sin embargo, la filosofía sabe que el mito, en un sentido mucho más amplio, es una inteligibilidad y una dinámica propia de una cultura para entender sus entornos y sus contextos, digamos que socioculturales. Digamos que profundizando un poco más, diríamos que el mito ofrece dos facetas diferentes o dos miradas distintas. Cuando nos acercamos al mito con nuestra mentalidad moderna de tipo científico, contemporáneo, únicamente nos interesa su faceta conceptual, realmente, y es decir, por su contenido de ideas manifiestas. Pero olvidamos otra faceta clave de lo que es el mito, la perceptual. No la conceptual, sino la perceptual. Es decir, el mito tiene su propio modo de percibir la realidad. No es una percepción objetiva, analítica, universal, como la científica. Es una percepción de tipo natural, es espontánea, es vivencial. El mundo del mito es dramático. Todo fenómeno natural manifiesta un juego de fuerzas, una colisión de poderes en pugna, por ejemplo. La percepción mítica precisamente aparece impregnada de cualidades emotivas, de alegría, de dolor, de angustia, de excitación, de paz, de exaltación o de postración. Es por lo tanto imposible hablar de las cosas como algo neutro, de una materia muerta o indiferente. Es decir, las cosas están emotivamente animadas, son benéficas o maléficas, familiares o extrañas, amigables o quizá hostiles, fascinantes o repelentes, lo cual no quiere decir que esto sea exclusivo del hombre primitivo. Esta forma de percepción se sigue dando en el hombre moderno, en el hombre culto incluso. Si debido a la ciencia sus datos han sido percibidos de todo valor objetivo o cosmológico, no han perdido, sin embargo, su valor antropológico. Por eso vuelvo a decir, si debido a la ciencia, los conocimientos de tipo científico, sus datos han perdido todo valor objetivo o cosmológico, pues no han perdido, sin embargo, su valor antropológico, porque es el hombre el que construye ciencia. En este orden, diríamos que la estructura conceptual también es fuertemente vital. El mito no constituye un sistema de credos dogmáticos y abstractos, como podría parecer. Su contenido viene esencialmente dado por las acciones y no por las imágenes o representaciones. Lo ritual, lo ritual que simboliza y actualiza la acción original es anterior a lo dogmático, tanto en el sentido histórico como en lo psicológico. Es decir, el hombre primitivo se expresa de modo concreto con acciones, con ritualizaciones, no por medio de símbolos o fórmulas abstractas, no es su interés, y es por esto que su visión de la vida es sintética, no analítica. No está dividida, subdividida, sino que es sentida como un todo sin división, sin ningún tipo de escisión. Es decir, la naturaleza no es para el hombre primitivo un mero objeto, ni de conocimiento ni de utilidad. Simplemente su relación con la naturaleza no es ni teórica ni pragmática, es simpática. Es decir, es afectiva, es de comunidad de sentimientos, casi que amistosa se puede decir, aunque capta las diferencias empíricas de las cosas, con su cosmovisión, todas estas diferencias se hallan superadas por un sentimiento más fuerte, el de una solidaridad profunda con su entorno, que es fundamental e indecible con la vida total, es decir, que absorbe la diversidad de sus contextos, de sus formas singulares. Donde más realmente se acentúa la diversidad profunda, el sentido de la consanguinidad, del sentido de esa pertenencia entre todas las formas de vida con las concepciones, por ejemplo, de tipo totémico que tienen, por ejemplo, las culturas ancestrales.
Si queremos precisar de alguna manera sistemáticamente las características de lo que es el mito, se pueden destacar las siguientes, por lo menos, características dentro de esta cosmovisión de tipo pues, religioso. Primero podemos decir que el mito es una historia sagrada, eso debe ser claro. Es decir, los personajes de los mitos son seres sobrenaturales que han actuado de modo maravillado en el tiempo especial de los orígenes. Por tanto, el mito describe la irrupción de lo sagrado en el mundo y esta irrupción es lo que realmente fundamenta el mundo, lo que le da sentido al mundo. Por otra parte, lo que corresponde al mito narra una historia verdadera. Como lo hemos venido abordando, simplemente es verdadera porque se refiere a realidades y expresa sencillamente o conceptualiza una vivencia concreta de las comunidades, del ser, de la cotidianidad del aborigen, de quien experiencia este tipo de relación con la naturaleza. Por eso el mito proclama la aparición de una nueva situación cósmica o de un acontecimiento de tipo original. Solo habla de realidades, de lo que sucedió realmente, de lo que se ha manifestado plenamente. Para el no creyente, estas realidades son irreales, falsas, ¿sí? Son mentiras. Por ello, de alguna forma tenemos que decir que es debido a que no capta las manifestaciones sobrenaturales, a que no se mueve en el terreno de lo sobrenatural. Lo sagrado por lo menos constituye para el hombre religioso lo real y verdadero por excelencia. Entonces, es otro tipo de característica que podemos determinar de lo que es el mito. Ahora bien, el mito es la historia de una creación. Narra siempre la aparición de una realidad nueva. Además, por ser esta creación obra divina, obra de Dios, obra de las divinidades, en cualquier concepción de tipo religioso, afirma una irrupción de energía creadora en el mundo. Toda creación, por lo tanto, es una explosión de un descubrimiento de energía divina que perfecciona al mundo. Asimismo, podemos decir que el mito se puede caracterizar como una historia ejemplar. Es decir, el mito establece los modelos de una actividad humana importante, establece ritos, alimentación, rituales de alimentación, de la sexualidad, del trabajo, la parte laboriosa, de las huertas, de la fecundidad, de las tierras y también de las personas. Porque refiere una plenitud del ser operante, se erige en paradigma o modelo de obrar humano. Precisamente el hombre alcanza la perfección de su vida siguiendo la enseñanza de los mitos, imitando el vivir, por ejemplo, de los seres superiores. Ya de por sí lo sabemos nosotros en las mitologías que han irrumpido, que hemos tenido conciencia con la griega, la romana, los mitos de los nórdicos, los vikingos y demás, forman parte precisamente de esas enseñanzas que buscan ser imitados al vivir con relación a seres, por ejemplo, de carácter superior. Otra característica que se puede determinar aquí con el mito es que es una historia que confiere poder. Es decir, al conocer el mito, el origen de las cosas se le puede dominar y manipular su voluntad. Es decir, conocer realmente el origen de una enfermedad, de una planta, para qué sirve, de un animal, significa adquirir un poder mágico sobre ellos. Porque se trata no de un conocimiento exterior abstracto, como lo hemos dicho acá, objetivo, sino de un conocimiento vivido ritualmente. En este orden, el conocimiento de la historia mítica es esotérico, tanto por pertenecer a un ambiente secreto y transferir mediante una iniciación como ir acompañado de un poder mágico religioso. Por eso, otra característica que se puede establecer del mito es que es una historia vivencial. Es decir, vivencial porque el mito es algo que se vive, que se experiencia. Uno se siente dominado por el poder sagrado que exalta los acontecimientos rememorados y actualizados. Es decir, esta vivencia de los mitos constituye realmente una experiencia de tipo religioso. Es una experiencia extraordinaria, un salto del tiempo cronológico al tiempo primordial en que tiene lugar el acontecimiento mítico, es decir, a un acontecimiento de origen, ¿sí? En el contexto del tiempo y los orígenes del tiempo fuerte, que es de alguna forma vinculado a la fuerza creadora, por ejemplo, que emana de los dioses o a los tiempos finales, a los lenguajes incluso de tipo escatológico que se pueden establecer, porque tiene un carácter de plenitud, de realización total.
Al recitar el mito uno se integra a ese tiempo grandioso, se hace contemporáneo con los acontecimientos evocados, precisamente porque contempla la presencia pues, de los dioses, de las divinidades, de Dios, ¿no? Dependiendo de la construcción de la religión a la que esté pues, vinculado. Todo este tipo de características que se relacionan con el mito manifiestan las funciones que el mito desempeña en la vida de cada hombre. Pero además, el mito desempeña una función de tipo social de mayor significancia. Porque en primer lugar, el mito interpreta el orden y el sentido de la naturaleza. Es decir, el hombre está sumergido en una cosmovisión mítica que vive en un mundo abierto de aperturalidad, aunque cifrado y misterioso. En un mundo abierto que se habla, aunque para comprender ese lenguaje debe descifrar los símbolos que pertenecen al mito. Por ello, por medio de los mitos astrales, por ejemplo, ¿sí? Se logra de alguna forma que el hombre penetre en la misteriosa solidaridad entre, por ejemplo, el nacimiento, la muerte, la resurrección, la sexualidad y la fertilidad, ya sea con relación a la lluvia, a la vegetación, a los mismos seres humanos, a quienes integran esa comunidad. El mundo entonces pasa del caos al orden y se revela como un cosmos, como un orden que se establece, que es un cosmos viviente, expresivo, con un lenguaje. Por lo tanto, el mito revela por quién, cómo, por qué, cuándo y en qué circunstancias fueron hechas o creadas las cosas, ¿sí? Todas estas revelaciones conforman una historia de tipo sagrado que compromete al hombre directamente. Es decir, el hombre termina entendiéndose como el personaje central dentro de el gran drama universal del origen de todas las cosas. Del mismo modo, como ordena las relaciones cosmológicas, incluso les he comentado, destacando el caos, al inicio todo era caos y oscuridad, pues realmente el mito reglamenta también las relaciones entre los dioses y los hombres, entre los dioses, los semidioses también, o en mitologías, por ejemplo, hasta con los mismos héroes, y estas relaciones se establecen entre los miembros de cada una de estas sociedades, de quienes integran cada comunidad. De ahí que cada mitología constituya no solo un tratado de cosmología, sino también, sobre todo, de sociología política, porque se establece una serie de tramas de correlaciones paralelas que contextualizan la relación y la realidad de lo que es el mismo mito. El mito expresa perfectamente la personalidad del grupo que lo cree, sus virtudes y defectos, sus ideales. Es por ello que el mito se convierte en una imagen viva y vital de un grupo, porque determina su coexistencia cotidiana. Pero el mito, como hemos manifestado, como hemos explicado, es algo que expresa en clave y hay que estar en el secreto de esa clave para poder descifrar el contenido profundo o el mensaje que tiene. Por esta razón no se puede enfrentar a los mitos con superficialidad y ligereza para poderlos entender, porque en el trasfondo existe algo que está subyacente, que tiene un contenido que determina incluso la esencia de una comunidad o una forma de entender o de creer. Por eso se debe hacer un esfuerzo serio y constante para romper el ropaje paradigmático y alegórico que tiene el mito y pues por consiguiente lo fantástico, en orden a que se disfrazan de una serie de elementos y que se debe tener la cierta honradez y la sinceridad suficiente para admirar la limitación y, por cierto, el desconocimiento que tiene profundo y trascendental de los mitos. Eso en una orden se podría establecer como un lenguaje de la cosmovisión religiosa, que sería el mito. Sin embargo, hay otro tipo de cosmovisión que más allá de lo mítico es la religión. Es decir, de acuerdo ya a lo que he entendido del mito, hablemos de la religión. Entonces, el mito, así entendido, constituye el núcleo de la vida religiosa. La religión es un intento de captar míticamente la vida en su unidad y en su totalidad. La naturaleza nunca es exclusivamente natural. Para el hombre religioso siempre está penetrada por un valor de tipo sagrado y es divino, sobrenatural. Es por eso que el cosmos, como se ha manifestado, es una totalidad de una organización, es un organismo real, vivo y sagrado,
colmado de hierofanías, de manifestaciones, de expresiones y de ontofanías que se implican en el pensamiento religioso, pero nunca es diferente para el hombre con sentido religioso. La vida del hombre religioso no es simplemente una vida humana, es también cósmica, es existencia abierta al mundo. Por eso el hombre religioso en su vivir nunca está solo. Para comprender el fenómeno de religión hay que tener en cuenta que al lado de sus manifestaciones exteriores, como las institucionales, como los ritos, como las doctrinas, también posee una dimensión de interioridad, de fe, de vivencia. Es una vivencia mítica, mística incluso, y captada únicamente por la vivencia o la experiencia religiosa. En un plano puramente científico, el hecho religioso puede ser abordado desde diferentes ángulos que dan lugar a diferentes ciencias de la religión. Entre ellas se pueden destacar, por ejemplo, la historia de las religiones, el que estudia el surgimiento por el desarrollo de una religión, en el espacio y en el tiempo, la fenomenología de la religión, la filosofía de la religión, que se estudia a partir precisamente de las manifestaciones externas, de sus formas, de sus estructuras, de la psicología de la religión, que analiza los factores psíquicos operantes que conducen a que alguien tenga una creencia, un determinado comportamiento religioso, como por ejemplo la sociología de la religión, que dedica al estudio de las formas socioculturales de la presencia de determinados grupos religiosos, o a lo largo de estos campos las investigaciones que se encuentran, por ejemplo, como que integran a todos estos elementos de la filosofía para asumir que la religión es una forma en la que se pregunta el por qué y el para qué del hecho religioso, que se intenta incluso descubrir la esencia de la religión, que tiene como objeto no el fenómeno en cuanto tal, sino el contenido del fenómeno, es decir, distinto del contenido de la religión misma, cuyo estudio pertenece a la teología en este caso. Entonces, en muchos momentos a lo largo de la historia se ha querido ver que la religión dentro de un contexto de justificación de determinadas situaciones de orden social o político, por ejemplo, cuando estas situaciones son claramente injustas, inhumanas o responden a acciones digamos, de tipo motivo o de descrédito y hasta de negación de la religión, no es por culpa de la religión, sino del uso, del abuso que se hace de la misma. Precisamente los credos y las concepciones de tipo, ejemplo, religiosas, con el riesgo, como otras acciones humanas, de ser precisamente manipuladas por poderes o grupos de presión con el fin de determinar objetivos. Y esta situación de manipulación religiosa sí se ha dado en repetidas ocasiones a lo largo de la historia, y aún en estos días que estamos pues, exactamente no exentos de ese tipo de manipulación. ¿Cuál haya sido realmente el origen de la religión? Es una pregunta a la que se han dado diversas respuestas. Y en este caso se cuantifican y cualifican muchas de ellas. Las limitaciones que tiene el hombre de su temor frente a lo desconocido, frente al fetichismo, al totemismo, al ocultismo, a los antepasados, al animismo, son otras formas de explicación del origen de la religión. El positivismo, por ejemplo, el materialismo, respectivamente cualquiera de esas teorías o tendencias tienen por su objeto propio el origen de la religión. Entonces, se han hecho una serie de diferentes definiciones de lo que es la religión, que unas se acentúan más en las creencias, otras se acentúan en el sentido, en lo mítico, en lo ritual, y cada día son más las que determinan exactamente y definen el sentido amplio de una reacción vital profunda entre las realidades trascendentales que poseen un cierto poder misterioso sobre el hombre y las dificultades para dar una definición precisa y universal que radica en que la gran variedad de formas religiosas existentes. La actitud que estamos revisando ahora de tipo cosmovisión religiosa es de índole religiosa, y hay que entender que al hombre le permite estructurar sus relaciones con el mundo, con sus creencias, con los sentimientos y con las prácticas que le confieren un sentido de tipo, digamos que interesante y significativo a su fe. El hombre acepta este conjunto de verdades, que incluso en muchos casos son dogmas, que lo sitúan en el orden de lo sobrenatural. Puede someterlas o no al juicio racional y tendrá así una fe razonada o una fe ciega, pero de todos modos su vida se asiente sobre una plataforma que le confiere sentido y seguridad y valor. En este orden hemos reflexionado en torno a una cosmovisión de tipo religioso.